Vamos a estar meditando en esta tarde y lo vamos a hacer en la carta de Santiago y vamos a estar en unos versículos que nos apuntan hacia la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. La sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, que es de Dios, y la sabiduría que es mundana, que es de la tierra. Y algo que es cierto, que es una verdad, es que con el paso de los años, a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, el hombre en cierta manera siempre ha vivido buscando o intentando alcanzar la sabiduría. La mayoría de las veces por medios erráticos, humanos, pero siempre está en una incesante búsqueda de la sabiduría. La palabra de Dios, las Escrituras, así como todos los filósofos a lo largo de toda la historia, desde la antigüedad hasta hoy en día, siempre le han dado gran importancia a qué es la sabiduría, que si la definiéramos de una forma general y desde un punto de vista humano, pensamos en una definición general, la podríamos definir como no solo el poseer un conocimiento objetivo de algo, no solo saber algo, sino aplicarlo de manera adecuada y eficazmente a la vida diaria. En el Antiguo Testamento, la palabra sabiduría o sabio aparece más de 300 veces y 100 de ellas las vemos solo en el libro de Proverbios. Si vas por un momento conmigo al libro de Proverbios, verás la importancia que Salomón le da a la sabiduría. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 7. Dice ahí, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Así que dice que lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría y con todo lo que obtenga, adquiere inteligencia. Pero si va un poco más para atrás, al principio de este libro, fíjate lo que dice ahí en el versículo 7. ¿Quién es el que va a oír y va a crecer en conocimiento? El sabio. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, ¿qué hacen los necios? Fíjate, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Así que el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios es enfático en la búsqueda de la sabiduría, en la búsqueda de la sabiduría divina. Ahora, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dejan claro que hay dos tipos de sabiduría, dos clases de sabiduría, la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Lo que podemos decir que es la sabiduría de abajo, la que, entre comillas, nos pertenece a nosotros, y la sabiduría que es de lo alto, que es la que proviene de Dios. Salomón, Job, Jeremías, todos los salmistas, y esto lo vemos de manera constante en los salmos, están clamando, apelando a la sabiduría divina. Y el Nuevo Testamento es, si cabe, aún más explícito aún. Fíjate, 1 Corintios capítulo 1 nos presenta a Cristo diciendo que es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1. Dice ahí el versículo 24. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, Cristo mismo en revelación para con nosotros, para con la humanidad, para los salvos, para los llamados, tanto judíos como griegos, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es sabiduría de lo alto. Y en el texto, y tenéis ahí vuestros apuntes que vamos a comenzar a estudiar en esta tarde, Santiago capítulo 3, los versículos del 13 al 18, vamos a ver cómo Santiago está presentando la sabiduría como una prueba de fe viva. Es decir, Santiago está diciendo, ¿quieres saber acerca de tu salvación? ¿Quieres ver si tu fe es real, si tienes una fe viva, si tienes una fe genuina? Bueno, en el tipo o con el tipo de sabiduría que operas, que obras, esto va a ser una verdad visible. Lo que nos va a decir estos versículos de Santiago, capítulo 3, los versículos 13 al 18, es que la clase de sabiduría que una persona tiene se va a revelar por la clase de vida que esa persona lleva. Fíjate, vamos a leer ahí en Santiago capítulo 3,
los versículos del 13 al 18. Recuerdo que la carta de Santiago es una carta corta, 5 capítulos y con un énfasis muy práctico, muy aplicativo para nuestro día a día, para cómo debemos de conducirnos, pero también a la luz de las verdades bíblicas poder examinar nuestra fe. Y dice ahí Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Versículo 17. Y este es el propósito del libro. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Así que la clase de sabiduría que una persona tiene se va a revelar por la clase de vida que lleva. Quienes tienen la sabiduría del hombre, es decir, la sabiduría terrenal, la sabiduría de abajo, van a mostrar con su propia vida que no tienen una relación salvadora con su Salvador, con Jesucristo, ni van a tener un deseo de adorarlo, de servirlo y de obedecerlo. Este tipo de sabiduría es la que vemos en los versículos 14 al 16. En cambio, por otro lado, los que sí tienen una fe genuina, una fe salvadora, van a manifestar, van a sacar fuera la sabiduría que es de Dios, la sabiduría que es de lo alto. Y este es el tipo de sabiduría que se nos presenta en los versículos 17 y 18. Así que el bosquejo para este pasaje sería en primer lugar el versículo 13, y ahí veríamos lo que he llamado testando la sabiduría, cómo podemos probar la sabiduría. Un segundo apartado, los versículos 14 al 16, en el que vamos a ver la sabiduría terrenal. Hasta aquí llegaremos en el día de hoy, si Dios quiere. Y en una próxima ocasión estudiaremos los versículos 17 y 18 para ver la sabiduría que es de lo alto. Santiago es enfático con la sabiduría, decía que el versículo 17 es un versículo clave de esta carta, pero la sabiduría de lo alto, y ahí la está describiendo como es, y ya desde el principio de la carta, Santiago está llamando a los lectores a que si se ven faltos de sabiduría, la pidan a Dios. Fíjate, capítulo 1, versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Así que el tema de la sabiduría para Santiago es un tema clave, es un tema principal. Y empieza el versículo 13, y con esto entramos en nuestro primer apartado, testando la sabiduría, y dice así el versículo 13, y empieza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Bueno, ¿qué está haciendo aquí Santiago? Él está testando la sabiduría, está buscando identificar quién es aquel que tiene una vida recta. ¿Quién es aquel que puede afirmar que es sabio y entendido por la manera en que se está conduciendo? Y pregunta, y dice así, ¿en qué sentido es que vosotros sois sabios o en qué sentido es que vosotros sois entendidos? Porque la respuesta a esta pregunta va a revelar no solo el carácter interior, sino la condición espiritual de su alma. Es decir, la respuesta que pueda alguien dar a esta pregunta va a revelar no solo la realidad interior que hay, sino algo que es mucho más importante, que es la realidad de la condición espiritual de su alma. Es decir, está diciendo, en función de cómo os conduzcáis, en función de la sabiduría que podáis manifestar, es que vuestra fe se está poniendo a prueba. Y dice ahí, sabio y entendido. Son palabras que son casi sinónimas,
que podríamos casi decir que significan lo mismo, pero verdaderamente no son del todo exactamente iguales. La palabra sabiduría está apelando a una erudición general, es decir, la capacidad de tener una cuidadosa aplicación, como veíamos antes, de toda la verdad divina que ha sido revelada. Es decir, la capacidad de poder aplicar todo el conocimiento que tienes en la vida personal. Esto, por supuesto, es una realidad en el creyente gracias a la obra del Espíritu Santo. Y sin embargo, la palabra entendido está hablando de un conocimiento más específico. Piensa en alguien que sabe mucho de cómo arreglar una grúa, ¿verdad? Pues esa persona tiene un conocimiento específico de algo. Ese entendido en algo. Entonces, el sabio es el que tiene un conocimiento general y lo aplica a su vida de manera práctica, y el entendido es aquel que conoce de manera clara y específica, tiene un conocimiento muy especializado acerca de algo. Y eso es lo que está preguntando aquí Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y aquí estamos testando la sabiduría, fíjate. Vamos a ver 3 cosas que hace el sabio. Dice que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Quieres saber quién es el sabio y el entendido entre vosotros? Aquí primero Santiago nos da 3 características de la conducta de alguien que es sabio y que tiene una sabiduría real, genuina, una sabiduría que es de lo alto. Fíjate, la primera podemos decir que es mostrar por la buena conducta. Mostrar por la buena conducta. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento se van a demostrar por una vida recta y piadosa. El hecho de decir que muestre por su buena conducta está diciendo que en la manera en que te conduces, con una vida recta, con una vida piadosa, es decir, viviendo conforme a la voluntad de Dios, queriendo estar apegado a los parámetros divinos, es que podrán estar manifestando esta sabiduría. Así que la primera cosa es mostrar con una buena conducta, con una vida recta y piadosa. Hay una segunda característica de la vida de alguien que es sabio, que tiene una sabiduría que es de lo alto, propia de una fe genuina, y son sus buenas obras. Sus buenas obras, esto es, todas las actividades, todos los esfuerzos particulares en los que estamos implicados por la gracia de Dios, deben de poner de manifiesto que son obras de una persona regenerada. Estuvimos hablando de esto la semana pasada. En primer lugar, muestra por su buena conducta. En segundo lugar, aquello que muestra son buenas obras. Y en tercer lugar, los creyentes muestran sabiduría con una actitud de mansedumbre. Con una actitud de mansedumbre. Mansedumbre es lo contrario a ser orgulloso, a ser arrogante, a buscar en primer lugar tu opinión, sino que lejos de ser sabio en tu propia opinión, debes de buscar la voluntad del Señor en primer lugar. Y esto es lo que está diciendo. ¿Quieres ver quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, hay 3 características que lo van a dejar claro en la vida de un creyente. La primera es que lo va a mostrar con una conducta piadosa y recta, con una vida recta y que está marcada por la piedad. En segundo lugar, vamos a ver sus buenas obras manifiestamente, de forma que son un fruto espiritual de una vida regenerada. Y en tercer lugar, toda su actividad se está viendo en mansedumbre, es decir, dejando a un lado la arrogancia, el orgullo y yendo con un espíritu humilde. Y así empieza. ¿Quieres testar la sabiduría? Si te estás conduciendo conforme a estos parámetros, es que estás en el estándar de la sabiduría divina. Ese es el sabio y el entendido que puede estar entre vosotros. Y ahora empieza con un contraste claro. Versículo 14, y esto nos lleva a considerar la sabiduría terrenal. Fíjate, ahí empieza con una palabra pero. Y ese pero está directamente poniéndonos en contraste con lo que acabamos de ver. Con la sabiduría que sería la buena, la agradable para con Dios, la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría divina. Si no te estás caracterizando por una buena conducta, por buenas obras y por hacerlas en mansedumbre, entonces fíjate, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala.
Y como tenéis en vuestros apuntes, podemos, tanto para hablar de la sabiduría terrenal como de la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial, ver tres principios que aparecen en estos versículos. El primero, la motivación de la sabiduría terrenal, lo veremos en el versículo 14. El segundo, las características de la sabiduría terrenal, que la veremos en el versículo 15. Y por último, en el versículo 16, el resultado o el fruto de la sabiduría terrenal. Este mismo bosquejo lo veremos también en los versículos 17 y 18 en la próxima ocasión. Ahora, la sabiduría terrenal es la sabiduría del mundo. Es la sabiduría que se basa en la comprensión propia del hombre, en sus normas y en sus objetivos. Es una sabiduría que es falsa, que es impía y que está vacía. Es la falsa sabiduría porque se coloca al hombre en el centro. El hombre es supremo sobre la sabiduría terrenal y Dios queda en un segundo, tercer, cuarto, quinto plano o ni siquiera existe. La sabiduría terrenal no reconoce la soberanía de Dios, no reconoce la verdad de Dios, no reconoce la voluntad de Dios y por lo tanto deja a Dios fuera de la ecuación. Y queridos hermanos, es necesario que meditemos en esta realidad. Es necesario que veamos hacia dónde estamos apuntando, porque esto, como decía antes, nos va a afirmar nuestra fe o nos va a hacer que examinemos nuestra realidad espiritual. Así que el versículo 14 nos va a presentar la motivación de la sabiduría terrenal. La motivación de la sabiduría terrenal. Y fíjate lo que dice el versículo 14. Que si tenéis celos amargos y ambición personal, ¿dónde? En vuestro corazón. La motivación de algo siempre se va a determinar en el corazón. Ahí es donde se va a originar el creer y el no creer. En el corazón es donde se va a originar el pecado, pero también es donde se va a originar la rectitud, el deseo por agradar a Dios. Y dice que si la motivación que hay aquí y que está en vuestro corazón son celos amargos y ambición personal, entonces no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Puede haber muchas motivaciones de la falsa sabiduría o de la sabiduría terrenal. Varias motivaciones pecaminosas que están detrás de la sabiduría que es humana y que podríamos enumerar en una larga lista. Pero Santiago solo menciona dos aquí. La primera que menciona versículo 14 es celos amargos y la segunda, la ambición personal. Es más fiel la traducción Reina Valera del 60, la reina de las versiones, que dice contención o contienda. Esa es la idea de la ambición personal. Pero veamos la primera. Si tenéis celos amargos. El hecho de tener celos ya es malo, pero si son amargos es que está apuntando al peor tipo de los celos. Es la idea de un puñal que se está clavando en la espalda de nuestro adversario. Y dice que si tenemos celos amargos, este tipo de celo que es tan malo, que no se preocupa en absoluto por el bienestar de la otra persona, que no le preocupa en ningún caso sus sentimientos, que quiere ponerse a toda costa por encima de la otra persona, aquel que es tan egoísta, que es capaz de hacer cualquier cosa sin que le importe nada por que se interponga entre él y la otra persona, ese es una característica propia de la sabiduría que es terrenal. El celo amargo. Esto es una de las motivaciones pecaminosas que está detrás de la sabiduría terrenal. Pero no se queda ahí, sino que dice celos amargos y ambición personal. Está hablando, como decíamos anteriormente, de contienda. Está hablando de disputa, de agresividad y nos vuelve a dar la idea de egoísmo extremo. Hay ambición, claro que sí, está implícito en la idea de que te da igual lo que hagas a la otra persona solo por estar en una posición de sabiduría, y esto entre comillas, más alta que la otra persona. El que tiene celos amargos, el que tiene ambición personal, busca a toda costa la satisfacción personal y la autorrealización. No le importa en absoluto la otra persona. No le importa en absoluto a quién está haciendo daño o a quién está ofendiendo, porque su satisfacción personal, su ego, su yo, está por encima de todo lo demás. Ahora, una persona que tiene como motivación esta realidad, el celo amargo, la ambición personal, sin duda es un arrogante. Por eso dice, no seáis arrogantes.
De otra manera, no os jactéis, no os pongáis en una posición de que os creáis más que el otro. No busquéis en ningún caso la jactancia, la gloria personal. Y no debe hacerlo, porque como sigue el versículo 14, así están mintiendo contra la verdad. No deben de jactarse porque están mintiendo contra la verdad. Es un fraude y en última instancia están contradiciendo el Evangelio de Jesucristo. Están yendo en contra de todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. Están yendo en contra de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Están yendo en contra de toda la revelación divina. Así que esa idea de estar mintiendo contra la verdad directamente está apuntando a estar contradiciendo de manera clara el Evangelio de Jesucristo, a estar en oposición directa con toda la verdad divina revelada en la Escritura. ¿Quieres saber qué hay detrás de la sabiduría del mundo? Bueno, lejos de haber algo de un espíritu agradecido a Dios y humillado, hay todo lo contrario. Hay una situación marcada por el más característico de los pecados, probablemente, el orgullo. El impío, si por algo se caracteriza, es por su orgullo y por su ambición personal. Es la característica principal del hombre caído, que cada vez que se mueve, se está moviendo por su ego, buscando su propia satisfacción en primer lugar. Así que esto es la motivación que hay detrás de la sabiduría terrenal, de la sabiduría que es del mundo. Ahora veamos en el versículo 15 cuáles son las características de esta sabiduría. Fíjate, lo primero que dice esta sabiduría, esta que ha venido descrita en el versículo 14, que tiene esa motivación, esa sabiduría no es la que viene de lo alto. No es la que viene de lo alto, la que viene de lo alto la veremos en los versículos 17 y 18. Pero fíjate, aquí Santiago va a presentar tres características fundamentales y probablemente las más distintivas de la falsa sabiduría. Dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es, y aquí la describe, terrenal, natural y diabólica. Terrenal, natural y diabólica. Y verdaderamente podemos afirmar que los tres enemigos del creyente, los tres principales enemigos que tú y yo tenemos en nuestro día a día son el mundo, la tendencia al mundo, el estar en medio del mundo, la carne, nuestra tendencia a la carne y por supuesto Satanás, el diablo. Y verdaderamente estos tres grandes enemigos son los que se corresponden con estas tres características. Y dice, es terrenal, natural y diabólica. ¿Qué quiere decir? Que una característica de la sabiduría terrenal es que sea terrenal. Bueno, está dicho en su propio nombre. Lo que quiere decir es que pertenece a la tierra. Es que está limitada al mundo presente. Está delimitada tanto en el tiempo como en el espacio. Es de aquí y llega hasta aquí. Y es una sabiduría que está limitada al año 2022 y es una sabiduría que está limitada a los 5 continentes del planeta Tierra. Sin duda, cuando contemplas la majestad de Dios, cómo Él se enseñorea sobre toda la creación, puedes entender que la sabiduría que viene de lo alto trasciende todo campo terrenal. No está limitada al mundo presente. El hecho de que la sabiduría sea terrenal apunta a que está limitada en el tiempo, limitada en el espacio y que por tanto pasará cuando este mundo pase. Es una sabiduría que es material. Dice la segunda característica de esta sabiduría, natural. Y esta palabra podríamos ver que es lo contrario de espiritual. Es animal, es sensual, es carnal, es propia del hombre que está marcado por el pecado, es propia de la corrupción del hombre que vive y habita en pecado, es propia del hombre caído. La idea de que esta sabiduría sea natural la pone en la antítesis con el hombre espiritual. Lejos de buscar en ningún caso la sabiduría divina, está marcada y sellada por el pecado, por la corrupción presente en las personas que están sin Cristo. Así que en primer lugar es terrenal, es decir, está limitada al mundo presente, es natural, está en la carne, en la esfera sensual, en la esfera de la corrupción pecaminosa, y en tercer lugar es diabólica. Y esta palabra puede sonar fuerte, pero es que la raíz
está en Satanás mismo. Él está obrando a través de sus ángeles caídos. Y aquellos que creen en su propio ego, en su propia sabiduría, verdaderamente es una sabiduría que le pertenece a Satanás, que le pertenece al diablo. Esta sabiduría desagrada, por supuesto, a Dios y está en antítesis directa con la divinidad. Así que 3 características de esta sabiduría. Es una sabiduría terrenal, limitada en el tiempo, en el espacio. Es una sabiduría natural, marcada por el pecado, y es una sabiduría diabólica. La raíz está en el mismo Satanás, obrando y operando en este mundo por medio de sus ángeles caídos. Ahora veamos por último cuáles son los resultados de esta falsa sabiduría o sabiduría terrenal. Fíjate, versículo 16. Porque donde hay celos y ambición personal, misma idea, donde hay celos y rivalidad, donde hay celos y contienda, allí hay confusión y toda obra mala. Ese es el resultado, más exacta tal vez la traducción Reina Valera 60, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esta idea de que ahí hay perturbación, toda obra perversa o como confusión, toda cosa mala, son términos generales que están cubriendo toda la catástrofe que viene detrás de una sabiduría de este tipo. La idea de confusión nos lleva directamente a la idea de inestabilidad, de estar en un estado de confusión, de desorden, de rebeldía. Esto es lo que viene detrás del celo, la contienda, la ambición personal y, por supuesto, toda cosa mala, toda obra perversa. Si una persona dice tener fe salvadora en Jesucristo y afirma que tiene la sabiduría de Dios, pero tiene un corazón orgulloso, un corazón jactancioso, un corazón egoísta, está viviendo una vida mundana, sensual, centrada en sí mismo, entonces claro que podemos afirmar que su fe es falsa, que está mintiendo contra la verdad, como dice ahí el versículo 14. Se está mintiendo a sí mismo y está mintiendo contra la verdad. Sin duda esta sabiduría es tremendamente contraria a la sabiduría que es de lo alto, a la sabiduría divina, a la sabiduría celestial, que la estudiaremos la próxima semana que podamos estar juntos. Y esa sabiduría que es la divina es la que enseñan las Escrituras, que son las que el Espíritu Santo produce en los creyentes. Fíjate que ni aún tú puedes ser sabio en tu propia opinión, ni aún tú puedes ser sabio o tener la sabiduría divina por ti mismo, sino que es el fruto del Espíritu, obrando en tu vida y produciendo el fruto. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23 que todos conocéis. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es la realidad del fruto espiritual en la vida del creyente. Esta es la realidad de Dios obrando en una persona que ha sido redimida, de una persona que genuinamente ha sido arrastrada al arrepentimiento, ha confesado a Cristo como Señor y ahora busca vivir en obediencia a Él. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y esta es la realidad. Si vivimos por el Espíritu, si hemos sido regenerados por la obra del Espíritu en nuestra vida, entonces conduzcámonos también, vivamos por el Espíritu. Que el Señor nos ayude a meditar en esta realidad, a testarnos, a examinarnos delante del Señor en nuestras motivaciones, en la realidad de donde está puesta nuestra mira, y que el Señor nos ayude a vivir, a conducirnos conforme a su voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde por el privilegio de abrir tu palabra. Señor, gracias por llevarnos a considerar en ella la realidad de la sabiduría. Señor, tu palabra nos llama a vivir de manera sabia, a buscar la sabiduría, a pedir sabiduría, Señor, y verdaderamente queremos examinar nuestra vida, examinar nuestra fe a la luz de estas verdades, examinando, Señor, en primer lugar nuestra conducta,
cómo nos conducimos, Señor, si es de una forma piadosa, de una forma recta, conforme a tu voluntad. Señor, con buenas obras y con un espíritu de mansedumbre, de humildad, dejando a un lado, Señor, toda arrogancia, toda parte del ego, del yo humano, Señor. Señor, que cualquier celo amargo, cualquier contienda, rivalidad propia del hombre caído, Señor, no esté en nosotros. Señor, son detonantes de una sabiduría falsa, de una sabiduría marcada por este mundo, una sabiduría terrenal, natural, y cuya raíz está en el mismo Satanás. Señor, y el fruto de esa sabiduría está claro, está definido en tu palabra, Señor, y es toda obra perversa, el caos, la confusión, toda cosa mala, Señor. Y queremos verdaderamente, Señor, procurar vivir conforme a la sabiduría de lo alto. Señor, que si hemos sido vivificados por la obra del Espíritu en nosotros, podamos vivir también conforme al Espíritu, andar en el Espíritu, Señor, y que el fruto sea visible y podamos manifestar con nuestra conducta la sabiduría divina. Y oramos, Señor, agradecidos por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, y pidiendo que derrames de tu bendición sobre esta tu iglesia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.